Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin atiranarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. ¿No saben ustedes el honor que significa retornar al escenario de trabajo? A compartir con nuestros compañeros y fundamentalmente con nuestros invitados. Y ustedes que son los guardianes de esta emisión informativa y de opinión que alcanza ya a este día lunes 12 de noviembre, ¿no? Cómo pasan rapidísimo los días. Y aquí vamos a contar con la presencia del ex canciller José Ayala Lazo, el periodista licenciado Lolo Echeverría. En Guayaquil nos estará atendiendo el señor economista Walter Spurrier. Vamos a hablar de todo. Ciertamente es un mosaico de temas, un sinnúmero de hechos que hay que darles continuidad y otros que han aparecido a fuerza de las circunstancias o de las respuestas coyunturales que la semana anterior echaron raíz para transformarle en un debate nacional a circunstancias como la sindicación y ya la calidad de prófugo que le han otorgado las autoridades judiciales al expresidente Correa. Y el expresidente Correa, en una entrevista que concedió al programa de ellos, al canal de ellos, me refiero a todos los expresidentes de tinte socialista que manejan Telesur. Bueno, con nuestra plata, desde luego, con los erarios de todos nosotros, con nuestros impuestos, vale decir. Entiendo que hay una alícuota de país por país, de acuerdo a las circunstancias. Yo me acuerdo que ponderaba el expresidente Correa que había conseguido una muy buena tarifa para el Ecuador y que fundaban Telesur porque ese era el futuro. Telesur, con las preguntas obligadas, naturalmente, comenzó advirtiéndole de que esta era una entrevista en la que le ubicaba al presidente Correa para que exprese lo que él siente este momento de la ex revolución, pero en cambio de la actual coyuntura. Esto es lo que el expresidente ecuatoriano le dijo a Telesur. Ahí veo una serie de falacias, por ejemplo, que me está buscando la Interpol. La Interpol ha rechazado esto por ser eminentemente político, con lo cual se le derrumba absolutamente todo. Que un tribunal me llamó a juicio, me ha llamado una jueza, que al principio mostró una parcialidad impresionante. Yo nunca esperé nada de esa jueza ni del fiscal, que fue puesto ahí en forma ilegal. Ustedes como prensa pregunten, pidan el certificado constitucional de nombramiento del fiscal. No existe. Fue puesto a dedo después que salió el fiscal titular. De acuerdo a la Constitución tiene que reemplazar al subrogante. No les gustó el subrogante, lo sacaron a los 2 días y nombraron sin ley a este señor solo para que me persiga. Y también deben conocer que este es el 13º proceso penal, criminal que tengo desde octubre, que el presidente Moreno dijo que no perdía la esperanza de verme preso. Entonces, esto es una clara persecución política. Y pronto va a cambiar, esto no tiene ninguna probabilidad de éxito a nivel internacional, y cuando cambien las condiciones políticas en Ecuador, que pronto van a cambiar porque ese gobierno se está derrumbando
o el castillo de naipes, cambiará esta situación, porque no es jurídico, es político. Yo salí del país sin ningún problema en julio del 2017, y luego de meses, para residir en Bélgica, de donde es mi esposa, donde están mis hijos, lo había anunciado al país hace 3 o 4 años, por eso no me presenté de nuevo a la candidatura presidencial, hubiera ganado fácilmente la presidencia en una sola vuelta, lo decían todas las encuestas, porque quería venir a residir a Bélgica. No puede ser que por cada montaje que se haga, yo tenga que romper mi vida familiar, mi tranquilidad, dejar a mis hijos para responder no ante la justicia, ante la injusticia, ante las payasadas, ante la cantinflada, ante el lawfare, ante la judicialización de la política, ante el golpe de Estado que ocurre en Ecuador, y el mundo mira a otro lado. Ecuador en estos momentos es un país sin corte constitucional, con un consejo de captura nombrado a dedo repleto de enemigos políticos, un fiscal encargado, eso no existe en la ley, un contralor sin nombramiento, que es instrumento de persecución política. Entonces aquí no es que, como dice este abogadillo que quiere figurar, que tiene que venir a dar la cara, ¿no?, a la justicia. No nos vamos a prestar estas payasadas, y anote, es solo cuestión de tiempo. Cambia la situación política, se le derrumba todo esto. Hoy regreso, me meten preso, 3, 4 meses, demuestro mi inocencia, porque ya no hay que demostrar culpabilidad sin inocencia. Luego viene otro juicio, tengo que regresar, 3, 4 meses, no vamos a prestar esta payasada. Vamos a hacer las acciones internacionales que sean del caso, porque no podrán con la justicia internacional, y esperar, porque todo es cuestión de tiempo, los están derrumbando. Bueno, la pregunta obviamente a mis invitados, en ellos destaca Lolo Echeverría, el periodista. Lolo, ¿en qué escenario está navegando este momento el imaginativo de Rafael Correa? Buenos días, Gonzalo, bienvenido de vuelta. Bienvenido. Bueno, me parece que el caso de Rafael Correa es un caso un tanto difícil, es complicado. Ellos naturalmente están considerando la posibilidad de que el mundo no crea el procedimiento judicial que se le ha iniciado en el Ecuador. Y es probable que buena parte de gente no lo crea, porque el pecado de Correa, en mi opinión, fue la soberbia. Y de ahí derivan todas las demás cosas. Si no se conoce exactamente lo que hizo y cómo procedió aquí Rafael Correa, parece todo lo demás inverosímil. Solamente por soberbia es posible que hayan procedido incluso con cierta torpeza, como por ejemplo sacar un cheque de pago para la comisión de un crimen del propio ejecutivo, o las declaraciones que se han hecho, o los encargos que se hicieron, las llamadas telefónicas, etc. Hay una cierta torpeza en todo esto, y si afuera usted cuenta ese caso, parece inverosímil. Y por eso lo que él señala siempre es que ¿quién puede creer esto? Es verdad, parece difícil de creer. Ni aquí ni afuera. Ni aquí ni afuera. Pero esto solo se explica por la soberbia. ¿Cómo puede un hombre, ante una turba exaltada, ir a pedir, mátenme si quieren? Es decir, estos son unos actos de una soberbia de verdad increíbles. De manera que es muy difícil explicar este caso, y por eso para la justicia es más importante que nunca, que en ningún otro caso, el proceder con absoluta cautela y con todas las normas procesales respetadas milimétricamente, para que no haya ningún problema en el camino, para que no hayan errores y para que se pruebe con pruebas fidedignas la comisión de los delitos. Hay compatriotas nuestros, conciudadanos nuestros, que dicen que la justicia debe acelerar sus pasos, obviamente apegados a la doctrina, a la ley, a los procedimientos democráticos y constitucionales. Pero aquí puede estar un resquicio de compromisos que pueden haber sido adquiridos hace mucho tiempo y que asomen de pronto, ¿no? Y nos dejen fríos con algunas decisiones de carácter judicial,
precisamente porque en la lentitud el seguimiento no va a ser tan celoso como este momento por indignación existe en la opinión pública. No sé qué opinas, Rolo. Sin duda, tiene toda la razón, pero por eso justamente tiene que la justicia proceder tomándose el tiempo necesario para que en cada paso se tengan todas las garantías necesarias. Siempre hay riesgos, y uno de los riesgos más graves en la justicia es la incursión o la contaminación con la política. Esto ocurre en todo el mundo, como estamos viendo en Europa, en España, en Estados Unidos. En todas partes ocurre siempre que los políticos quieren influir en la justicia y en algunos casos influyen, en otros casos simplemente se la toman, como en el caso de Venezuela. No hay diferencia entre ejecutivo y judicial. Pero esto es un riesgo que hay que evitar y para eso la justicia tiene que proceder con cautela, lentamente. Los que buscan que se aceleren las cosas probablemente también tienen un componente ahí político. Varias veces he señalado yo que uno de los temores que yo tengo es de que los políticos se contenten con mantener al expresidente lejos del Ecuador y que no busquen más, porque la justicia empezó muy aceleradamente su trabajo, su tarea, fiscalía especialmente, muy aceleradamente, y después se paró, se detuvo, metió el freno y ahora está parqueada la fiscalía. Entonces, siempre hay lugar a la suspicacia de que se juegue con los resultados y con los tiempos. Y esto no es aceptable para que la justicia merezca la confianza del pueblo. O sea, es errada la convicción que tiene el expresidente Correa de considerar que más allá del bien y del mal que le está pasando la factura, está su prepotencia, habita en su espíritu una especie de comprensión de parte de la gente, del pueblo a pueblo, y que en tal sentido la decisión judicial va a ser recibida con notable sorpresa, con un giro de pensamiento a su favor. En eso confía, ese es el escenario de Correa. ¿En qué está equivocado el expresidente? Bueno, está equivocado en que, como él solía decir tantas veces, no establece el contexto. Sí. Sin el contexto... La justicia ya no es mía. Cuando dice. se hace inverosímil. Por ejemplo, en este caso, él dice, no hay corte constitucional en ese país. Bueno, ¿esto es verdad o es mentira? ¿Y en su tiempo? ¿Verdad? Pero, ¿cuál es el contexto? El contexto es de que él dejó unos jueces alquilados ahí que cometieron también atrocidades y que fueron destituidos por autoridades elegidas en consulta popular. Eso no lo dice. Entonces, ese es el contexto. Y esas autoridades dejó él puestas, también nombradas a dedo, de amigos suyos, que además dieron muestras de amistad. ¿En dónde le falló, como dicen los chicos? ¿En dónde le falló? ¿En qué cálculo? Él estuvo muy acelerado y confió mucho, porque ahora está sindicado y está prófugo. Bueno, creo que el cálculo fundamental en el que erró la Revolución Ciudadana fue en creer que ellos continuaban en el poder. Ese fue el cálculo equivocado. Contaban con la justicia. Correcto. Primerito. Porque si ellos nombraban al presidente, si ellos le rodeaban de funcionarios elegidos por ellos, si ellos tenían las autoridades de control, el control de la justicia, es decir, ¿qué les podía fallar? Absolutamente nada. El problema está en que una vez en el poder, Lenín Moreno tenía esta disyuntiva. O se convertía en un guiñol o ejercía el poder que le dio el pueblo ecuatoriano. Como él decidió ejercer el poder que le dio el pueblo ecuatoriano, entonces era inevitable la ruptura. Se enojó el expresidente, se dividió la mayoría legislativa y después entonces empezaron a tomar otro rumbo
porque si había una disrupción ahí, evidentemente tenía que cambiar la dirección del gobierno. Entonces, el error fundamental, la equivocación fundamental de la Revolución Ciudadana fue creer que ellos continuaban en el poder indefinidamente a través de personas interpuestas. Saludemos al ex canciller José Ayala Lazo. El periodista Lolo Echeverría nos estaba ofreciendo, ex canciller, una visión de lo que este momento trata de hacer entender a la gente el expresidente Correa. Naturalmente mintiéndola, como siempre, mintiéndola. No es que él está equivocado, él sensatamente está de acuerdo. Lo que pasa es que es un pilas para reaccionar en cada dimensión controversial. Usted manifestaba este fin de semana en un artículo de prensa que la decisión judicial que estamos comentando ha insuflado un poco el optimismo de la ciudadanía. La errada convicción de Correa, que se consideraba más allá del bien y del mal, le está pasando ya la factura. La pregunta es ¿de qué manera? Su prepotencia fue tanto que el pueblo llegó a dudar que la justicia pudiera alcanzarla. En tal sentido, la decisión, dice usted, ex canciller, la decisión judicial sorprende y estimula. La jueza no podía pasar por alto tanto indicio de responsabilidad, no podía desconocer la jueza los documentos exhibidos y las declaraciones de los autores materiales que inculpan a Correa. La jueza ha procedido como debe proceder la justicia, agrega usted, y la ciudadanía siente que su clamor ha sido escuchado. Pero aquí, no para que corrija lo expresado por usted en este testimonio, sino para preguntar cuál es la gente que cree y quién es la gente que no cree, que se mantiene alineado con el guión inventado por Correa y hace suya las palabras y explicaciones de él, porque siente un populismo apasionado, porque habita en ese continente correísta todavía y está a la expectativa, con gente de no creer en la dimensión que gozó de este gobierno de Correa, que gozó a plenitud y que sigue gozando, porque ahí está, yo diría, un 70% de sus fuerzas base están en la burocracia ecuatoriana y están compartiendo también los potenciales favores de paciencia que le están otorgando tanto el presidente Moreno como sus colaboradores de esta nueva etapa de gobierno. Así un poco las cosas no se alcanzan a entender hacia dónde nos pueden arrojar. Es canciller, un placer tenerle aquí con Lolo y ahí sí que recomenzamos con una suerte de gran dimensión esta tertulia, que a Lolo le hace bien porque ahí se pega unos desarrollos intelectuales impresionantes. Es un vacile, Lolito. Tenga la bondad, ex canciller. Muchas gracias, Gonzalo. Me siento muy honrado, como siempre, al estar con usted en esta prestigiosa radio Democracia, y más aún ahora en compañía de Lolo Echeverría, no solo un periodista conocido, sino un ciudadano lleno de buenos principios y que inspira respeto y admiración en la ciudadanía. ¿Me haría el favor de saludar en Guayaquil con Walter Spurrier, que nos está está escuchando? Walter al teléfono, pues le saludo de la manera más cordial y amistosa. Yo creo que el señor Correa puede ser juzgado desde dos puntos de vista enteramente distintos. El punto de vista político, un exitoso político que surgió de la nada, llegó de los fríos de Siberia y gracias a la ingenuidad del pueblo y a las tendencias populistas que predominaban entonces en América Latina, fue elegido y reelegido por el pueblo ecuatoriano presidente del Ecuador. Luis XIV dice que ha sido Alberto Acosta. De alguna manera se le dice así, pero no por la forma en que fue elegido, porque Luis XIV no lo fue.
era rey de Francia, por la gracia de Dios, sino por la forma en que él creyó representar al pueblo ecuatoriano. Él creyó, tuvo el convencimiento de que él era un Luis XIV, de que había sido elegido presidente del Ecuador para cumplir un destino manifiesto, que era el de salvarle al pueblo, refundar la república, crear el nuevo hombre, como decía Nietzsche, es decir, cambiar básicamente los principios de la relación social y establecer una sociedad ecuatoriana en la que todo el mundo fuese igual. Su obsesión era el principio de la igualdad. Y para aplicar o poner en marcha ese principio de la igualdad entre todos, no tuvo el más mínimo empacho en crear un sistema ad hoc que sirviera a sus intenciones y que empezó matando el principio de la libertad. Esa es la realidad política del presidente Correa. Tuvo éxito como todos los populistas. No olvidemos que Mussolini fue uno de los más grandes héroes nacionales, considerado el reivindicador de las clases obreras, y que triunfó y obsesionó a Italia por mucho tiempo. Igualmente Hitler fue elegido por el pueblo, escogido por el presidente de Alemania para ejercer la Cancillería después de las victorias populares que había tenido Hitler, y fue un héroe, y fue un hombre por el que la gente daba la vida. Es decir, este tipo de personas que están dotadas de ciertas cualidades que mal empleadas pasan a convertirlos en los grandes tiranos, obsesionan. Actúan de tal manera que suscitan el favor popular y allí comienza el drama. Con el favor popular a sus espaldas o empujándolos hacia adelante, se creen llamados a un mensaje, a una actuación cercana a la divinidad. Refundar el país, como lo decía hace un momento, y adquieren, y ahí viene la parte que no es normal, adquieren el convencimiento de que ellos tienen una inspiración especial que les hace, como decía Correa, conocer todo y nunca equivocarse. Él aducía para sí mismo esa cualidad divina, y luego les hace creer que todo lo que están haciendo es en favor del pueblo y que todo cuanto ellos hacen en favor del pueblo es no solo legal, sino legítimo. Cuando a veces resulta no ser legal, cambian la ley y la acomodan a sus propósitos y se convierte en legal esa obsesión. Eso hemos vivido en el Ecuador durante 10 años, y desmontar esa maquinaria, que además contó en el caso de Correa con el financiamiento más ilimitado imaginable. Desmontar esa maquinaria, digo, es y debe ser sumamente difícil. Por eso hay tantos rezagos del correísmo populista todavía en el gobierno. Por eso, como usted bien dice, Gonzalo, por eso la gente está reclamando con mucha frecuencia al presidente Moreno claridad en sus decisiones. Si él se resolviera a poner fin a sus relaciones con aquel engendro político que creó para el Ecuador tanta desgracia, tanta corrupción, tanto sufrimiento, yo creo que recuperaría el prestigio que está perdiendo aceleradamente y podría cumplir lo que él ha presentado como su programa de gobierno. ¿Qué compromisos persiguen al presidente Moreno en relación a su ex comilitante o comilitante en silencio? Muchas personas han especulado al respecto. Yo prefiero no hacer especulaciones, pero simplemente ¿Pero qué le queda claro a anoto usted? hechos nada más. Anoto hechos. Él fue vicepresidente del presidente Correa y en consecuencia tiene allí una vinculación no solo política, histórica, una vinculación estrecha que debe significar algo. ¿Se conocen? Claro que se conoce. Luego él han operado en milagros juntos. Bueno, milagros buenos juntos, y milagros malos. Trabajaron no solo juntos, sino conjuntamente. Quisieron llevar a cabo un programa de gobierno en el que se supone que ambos coincidían. Claro. Y eso fue por más de 4 años. Luego, durante cerca de 4 años, desempeñó una función en Ginebra que no era representando al Estado ecuatoriano, pero que sí fue financiada por el Estado ecuatoriano. De modo que hay una serie de circunstancias que sirven para especular sobre las razones por las cuales Moreno no se deshace del todo de sus vínculos correístas. Yo, repito, prefiero no especular sobre el campo, pero sí digo con claridad al presidente Moreno que él debe escuchar la voz del pueblo
que le desea éxito en su gobierno en tanto en cuanto quiera orientarse para favorecerle al pueblo, reorganizarle al país, sobre todo en sus finanzas y en su moral sobre todo, en la ética. Él ha proclamado la lucha contra la corrupción. ¿Cómo puede el pueblo creer que el gobierno está luchando contra la corrupción cuando llega al país un señor Alvarado, le ponen grilletes y sale burlándose y agradeciendo a la justicia que le ha tratado bien? Eso es algo que el pueblo dice, Es que él aquí compró debe haber gato grilletes a la encerrado. fuerza, grilletes fallosos. Mire, los grilletes probablemente no son fallosos. Si son fallosos, entonces allí hay otra incorrección. Claro. Es el haber contratado por algunos millones grilletes fallosos. Pero no está por allí la respuesta al problema. Los la chinos respuesta está constructores o importadores, dicen los dos jóvenes chinos, que ellos vendieron unos grilletes muy solventes para lo que necesitaba nuestro gobierno. En todo caso, la culpa no es del grillete. Eso es evidente. Ahí está. ¿De quién ha sido la culpa? Perdonen ustedes, una pregunta que se impone desde el lado económico es, ¿cómo complementar el déficit? ¿Se debe perfilar la deuda con China como esta mañana o esta víspera ha anunciado el señor ministro de Economía, que en próximas horas viaja hasta China a repetir el recetario chino, nos dijimos a nosotros mismos? Los multilaterales se muestran totalmente difíciles, economista Walter Spurrier, precisamente porque estamos viendo los últimos resultados de medición de riesgo país, de posibilidades de cumplimiento con las deudas, los montos de las deudas que en un entrevero infinito no le dejan a cualquier ministro de Economía, a cualquier presidente de la República, no le van a dejar en paz. Habrá una cotidianidad de exigencias. Y en cambio, el otro está que justamente, seguramente sonriendo, con esa diminuta sonrisa que sabe aplicarse cuando, con gallos, cuando las cosas le salen bien desde el lado de su formato tan mediocre que se maneja. Pero él está aguardando que los resultados se comiencen a ver, por eso está anticipando en esta entrevista a Telesur que la economía ecuatoriana está desquiciada, que la economía ecuatoriana va a colapsar, que la economía ecuatoriana va a terminar con el régimen del presidente Moreno. Esto acaba de mencionar en Telesur el presidente Correa. Si esa partecita me logro ubicar para repetirla en cualquier momento sería muy conveniente, compañero de producción. Bueno, le dejo con los oyentes y con nuestros invitados el respetable ex canciller José Ayala y nuestro colega periodista Lolo Echeverría. Buenos días, economista. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a mis dos amigos, compañeros de la página editorial del Comercio y a todos los que nos escuchan. Bueno, yo pienso que ese desquiciamiento de la economía fue uno de los argumentos, de las razones poderosas que llevaron al presidente Correa a no presentarse en las siguientes elecciones. Yo pienso que él consideraba que la situación no era manejable, o si se la quería manejar, significaba tomar medidas que iban a ser impopulares, y él prefería que lo hicieran o un candidato opositor, en este caso Guillermo Lasso, o si no su candidato, su sucesor, a quien él hubiera dejado maniatado porque iba a estar rodeado de las personas que él dejaba en los sitios claves del gobierno y otras entidades del Estado. O sea, la situación heredada es sumamente difícil, porque no solamente hay la gran deuda con la China, la gran deuda con los bonos, hay también atrasos con las petroleras, porque las petroleras no invertían, se había
actuado de manera irresponsable con las compañías petroleras, que había llevado a que algunas se retiren y pongan recursos de arbitraje internacionales. ¿Y con los multilaterales también? Y con las multilaterales, bueno, pues expulsó al representante del Banco Mundial, iba a reuniones internacionales y hablaba, cuando a reuniones en que estaban delegados del Banco Mundial, y se levantaba y denostaba contra ellos, o sea, una posición muy muy agresiva. Y de hecho, pues dejó una situación sumamente difícil al gobierno de Moreno. Y luego Moreno, en su primer año, dejó que la gente de Rafael Correa siga manejando la economía, o sea que hasta mayo de este año la situación siguió empeorándose, que era conseguir créditos externos a como de lugar y sin hacer ningún esfuerzo para reducir las necesidades de endeudamiento. Entonces, esa es la situación que se ha heredado y la situación que nos encontramos. Los multilaterales estaban aguardando una gestión completa a través de la presentación de un programa económico al que da la impresión se rehúsa componerlo y comprometerse a cumplirlo el señor presidente Moreno. A tal punto que su ministro de Economía tiene que repetir los pasos de la Torre, y la estrategia de endeudamiento operada desde el lado de Correa, de Rafael Correa, presidente. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, si no contrata con un programa económico de promedio con los multilaterales, se quedará a la expectativa de ver qué es lo que le resulta finalmente a la administración Moreno resolver. Cuando le pregunta cómo completar el déficit, se debe perfilar la deuda con China, acudir a los multilaterales o llegar finalmente al Fondo Monetario Internacional. Al economista Abelardo Pachano, él responde al diario El Comercio: todos son elementos insustituibles en un programa económico. El país está financieramente estrangulado. No tiene recursos disponibles para trabajar con tranquilidad. La balanza de pagos necesita influjo de capitales. El gobierno también no queda atrás de actividades privadas. Ergo, eso hay que hacerlo. Los multilaterales valen por su representatividad en los mercados mundiales, por la señal de confianza que emiten, pero la política económica es responsabilidad del país, y se ve que si es que hace volver a los estamentos financieros chinos al ministro Martínez, si es que le va mal o hace una pésima negociación o se resiste a hacer por los vicios que los chinos tienen desde el lado de prestar el dinero, garantizarse con obra pública y con otras circunstancias que no vale la pena este momento, que va a ser huésped de China, elaborar aquí en un medio ecuatoriano. Sin embargo, usted me hará la fineza, economista, de darnos a conocer cuál puede ser la actitud que asuma el ministro Martínez. Yo aquí ya no hago nada, no va conmigo, mi modelo es distinto. Yo vine a construir un plan económico, yo vine a trabajar con los multilaterales, etcétera, etcétera, porque eso es lo que realmente conviene también al país. Pero no sé qué opine Walter Spurrier en la ciudad de Guayaquil. Le escuchamos, perdón, economista, pero tenía que darme la vuelta por todos los elementos que hay que analizar. Así es, eso era necesario. Yo no sé cuál sea la actitud de Richard Martínez ante esta situación en que se torna evidente que él propone ciertas medidas y el presidente no se las aprueba. O sea, hubo el intento de subir los combustibles y a las finales no se lo hizo. Hubo el anuncio de que no se iban a renovar los contratos
en el sector público, o sea, de las personas en el sector público que no tienen estabilidad, sino en contratos, y sin embargo la proforma revela de que no va a haber austeridad en lo que respecta a los gastos de personal, de que va a haber austeridad en el sentido que no se van a seguir aumentando de manera desproporcionada, pero tampoco es que se los va a reducir. Entonces, no sé qué si piensa seguir trabajando bajo esas circunstancias. A lo mejor él piensa que sigue siendo su deber hacer lo posible dentro del ámbito que le permiten operar. En cuanto a lo de China, yo tengo la impresión que lo que va a hacer las autoridades en China es hablar con personas de cierto nivel más alto, demostrarle el mal trabajo que han hecho las empresas chinas, muchas de ellas, en qué estado se encuentran las hidroeléctricas que Coca-Cola Sinclair, la central de las nuevas inversiones hidroeléctricas, le ha encontrado miles de fisuras, y en general plantearle al gobierno chino de que tiene que perfilar la deuda que tiene el Ecuador con China para que sea más llevadera y no tan cargada para los próximos años en su pago. Pero ese es solamente uno de los elementos que tiene que hacer frente al gobierno. Más importante es el hecho de que se vienen a partir del año 2020, se vienen vencimientos de los bonos globales. Normalmente un país, cuando se le vencen 1.500, 2.000 millones, 3.000 millones en bonos, no es que saca de la billetera y los paga, sino que adquiere una nueva deuda, una nueva emisión, y con eso paga esa deuda. Pero las condiciones cada día se tornan más duras para la colocación de bonos. El entorno internacional cambia, o sea, los centros de inversión de pronto ya pierden interés en los mercados emergentes porque encuentran más provechoso invertir en Estados Unidos, que tiene menos riesgo y que la economía marcha muy bien. Eso hace que suba el riesgo país, porque el riesgo país es lo que un financista cobra como interés adicional por el riesgo adicional que significa prestarle a ese país. En este caso, pues, se considera más riesgoso Ecuador que, por ejemplo, Colombia o Perú. Entonces se paga un prima más alto. Entonces, en ese sentido, el gobierno necesita mostrar al mundo, sobre todo al mundo económico, a los mercados financieros, a los inversionistas, que tiene un programa en el cual se puede visorar el fin de estas dificultades, un programa en que se puedan dar pasos firmes, en el cual diga, nosotros ya a partir de tal año no estamos necesitados de tener más crédito externo para seguir prestando, para pagar los préstamos, para pagar los nuevos gastos y seguir tapando el hueco, porque todavía estamos pidiendo plata, es para seguir pagando incluso los intereses. Tal vez nosotros estamos leyendo mal la circunstancia y creo que yo al preguntarle de esa manera. La otra pregunta es, ¿no irá Martínez a buscar una reingeniería del pago de la deuda con la China, al igual que con otros agentes de inversión o agentes de prestatarios que han ubicado responsabilidades de una década de pagos altísimos por el tema de los bonos? Hay que pagar 24.500 millones de dólares. ¿De dónde Pecatamundi, economista? Bueno, es posible que eso es lo que esté buscando con la China, diciendo justamente porque toda la plata ha estado mal invertida por parte de las empresas que ejecutaron los proyectos, de las empresas chinas. El gobierno, ante esa situación, el gobierno chino debería reconsiderar la deuda que contrajo el Ecuador para esas obras y por lo tanto bajarle la tasa de interés, alargar los plazos de pago, dar años de gracia, o sea, reperfilar esa deuda. Pero eso es solamente una parte del problema, porque estos 24.000 millones de dólares que hablamos son bonos en el mercado internacional. Y la manera de reperfilar esa deuda es que cuando se vayan a vencer esos bonos, poder emitir otros en mejores condiciones.
Correcto. Y plazos más largos, más baja tasa de interés, y así es como podríamos ir reperfilando. Pero para eso es necesario, para reperfilar los bonos, no es la misma estrategia que se puede hacer con los chinos, porque a los chinos se les puede decir, esta plata que ustedes nos prestaron y que fue para pagar a sus propias empresas, ellas nos han quedado mal. Pero con el mercado financiero internacional no se puede hacer eso. Ahí lo que uno tiene que hacer es mostrar que tiene un programa económico que le va a permitir atender los futuros pagos de la deuda y de que se está dejando atrás el problema. Y el actual programa económico no permite pensar eso, porque no tiene los elementos centrales para pensar que la economía se va a recuperar. No hay una reducción del gasto fiscal, y el gasto fiscal en 2 puntos en que se puede estar reduciendo de manera importante es por el lado de la burocracia, que aumentó enormemente, y luego por el gasto de la importación de combustibles que se venden a subsidio. Entonces, el subsidio y el rol de pagos son los 2 puntos centrales, no los únicos, pero los 2 puntos centrales en un programa económico, y aquí no se están tocando. Y como el presupuesto, la reforma presupuestaria por el 2019 viene acompañada de la programación económica para los 4 años, porque así manda la ley y me parece que es correcto, ahí tampoco se ve que se está pensando hacer algo de esta naturaleza en los próximos 4 años. O sea que, en otras palabras, la propuesta, como lo está haciendo el presidente Moreno, es: si logro conseguir que me presten lo indispensable para cubrir los huecos cada año, el problema queda para el próximo gobierno. Esa sería la estrategia que se lee de la proforma y de las previsiones de la política fiscal para hasta el año 2022. ¿Escuchará a Martínez el presidente Moreno? Yo pienso que el presidente Moreno lo escucha a Martínez, pero probablemente le dice, pero esto no podemos hacer ahora. Y probablemente lo que se puede decir es: esperemos después de las elecciones de marzo o algo de esa naturaleza. O dicen que se mantiene en silencio durante algunos días. También es posible, yo no tengo información de adentro. Los periodistas oímos lo que a veces no escuchan ni las paredes del palacio. Pero bueno, un enorme abrazo, mucha gratitud por lo expresado en la expectativa de orden económico. Ahora, Lolo Echeverría, aquí presente con su venia ex canciller Ayala, dice que la decisión de la justicia de llamar a juicio a Rafael Correa por organizar el secuestro de un adversario permite confiar en que volverá el respeto a las leyes y que habrá determinación de responsabilidades, recuperación del botín y reparación a las víctimas. Lolo dice: ojalá que los políticos no se contenten con mantenerlos lejos a los culpables para que no estorben electoralmente, sino que los obliguen a someterse a la justicia y a responder por sus fechorías, dice usted. Aclárenos esto. Sí, es que, como decía, la política siempre contamina la justicia, en todas partes. Hemos visto casos de democracias muy maduras que inmediatamente empiezan a sufrir este juego entre política y justicia. Y esto facilita la tarea de los corruptos, que es poner dudas sobre los argumentos que hay en su contra. Eso es lo que está arguyendo también la Revolución Ciudadana, el expresidente, es decir, que está politizada la justicia. Por eso decía, hay que darle a la justicia su tiempo. Pero no es fácil. Pero no se puede a la asamblea, porque están blindándose los asambleístas para no ser destituidos precisamente, y hay una ley legislativa que no muestra pues una clara ruta a la hora de cesar a sus parlamentarios. Usted ha visto la puja de estos últimos días, ha llegado a niveles de la sinvergüencería que ni se sonrojan. Mucha gente que en todo el mundo los indiciamos como autores
cómplices o encubridores de actos delictivos terribles, y ellos como que no les van ni les viene, especialmente del lado correísta. Entre ellos hay una puja tremenda. ¿Algo escribió usted de esto? Sí, mire, la política está en decadencia. La política se ha hecho demasiado práctica. Ahí solo cuentan los votos. Es bueno lo que tiene votos y es malo lo que no tiene los votos suficientes. Desgraciadamente en esas circunstancias estamos. Y esto ha provocado una crisis a la democracia. Porque también todas las formas perversas de hacer política, como los populismos, los nacionalismos, las ultraderechas que están resurgiendo, se deben a la decadencia de la práctica política. Esto es uno de los peores males que le pueden ocurrir a un país. La corrupción ensombreció a la izquierda. Claro, y ahora quiere aprovecharse la ultraderecha para reponerse. Es que siempre estas ofertas de resolver como con magia los problemas pueden surgir de la izquierda o de la derecha. Es simplemente populismos hay de ambos lados porque ofrecen soluciones mágicas que en la práctica no son posibles. Pero la gente cansada, hostigada, agobiada por la realidad, tiene que entregarse a la magia. Esa es la esencia del populismo. Pero aquí tenemos nosotros dos problemas fundamentales. Perdone, la magia populista puede ser también con carga de derechista, ¿no? De izquierda o de derecha. Claro. O sea, el populismo hay de ambos lados. Eso. Porque es simplemente hacerle ofertas al pueblo con soluciones mágicas. ¿Cómo identifica al populismo de derecha? Bueno, porque lo que piensan es que el autoritarismo es la solución, porque a la larga lo que configuran es la idea de un dictador bueno, es decir, que se impone el bien a los ciudadanos. La izquierda, en cambio, le hace creer al ciudadano que él va a gobernar, usurpa al ciudadano su poder, su derecho, y actúa en nombre del ciudadano en contra del ciudadano. Esas son las diferencias del populismo de izquierda y de derecha. ¿Cómo ve un diplomático el juego sucio y el juego virtuoso que están en este momento polemizando para imponerse en una realidad social que se la ve totalmente destruida en términos de normalidad, de buscar ciertamente golpes estratégicos virtuosos desde el lado especialmente económico? El pueblo está llegando a crear una frase consigna, una frase, digamos, no tan virtuosa. Esta frase es: hay que hacer lo que haya que hacer, pero hay que conseguir la comida de todos los días. Es decir, los valores, la ética social ha perdido dimensiones. Y sin ética social, ¿a dónde podemos llegar? Gonzalo, yo creo que la historia nos demuestra la enorme similitud que existe entre las formas de administrar el poder actuales y las que se empleaban en la Grecia clásica o en el Imperio Romano. Es lo mismo. El poder trata siempre de aumentar su capacidad de acción. El poder busca ampliarse. Y cuando el poder se amplía, encuentra que los obstáculos que le impiden continuar por esa ruta son ilegales o contrarios al interés popular y los destruyen. Ese hecho, destruir un obstáculo, dicho sea una ley que limita la acción del poder, por ejemplo, es el comienzo de la dictadura. Y la dictadura se cree obligada, por una misión divina, a hacer todo cuanto esté a su alcance para cumplir con los ofrecimientos hechos al pueblo, según decía Lolo hace un momento. Y eso corrompe. Bolívar decía: el poder corrompe. Y el gobernante que permanece mucho tiempo en el poder se corrompe, y ahí nacen todas las dictaduras. Y la dictadura significa tiranía. Y la tiranía es opresión y negación de libertades del pueblo. De modo que la humanidad ha vivido siempre
esta ley del péndulo, digamos, esta presentación de tesis, de antítesis, de las que surge una síntesis. La doctrina hegeliana es clara en ese sentido, y estamos viviendo eso. Lo que sí es necesario señalar es que América Latina está pasando por una crisis ética. Usted lo mencionó, Lolo acaba de mencionarlo. La crisis ética es, en mi opinión, la fuente y el origen de todo este desorden político que existe en América Latina. Un canciller latinoamericano que ejerce la cancillería en estos momentos me decía hace poco: en mi país tenemos el problema de que la corrupción es juzgada por jueces corruptos. Entonces, si esa es la realidad, el problema es muy serio. El problema no se va a resolver con medidas circunstanciales. El problema implica medidas de carácter mucho más amplio, la regeneración de los principios morales sobre los que se asienta la democracia. Vea usted, Gonzalo, el presidente Obama decía hace poco que la democracia norteamericana no puede funcionar como está funcionando. ¿A qué aludía? A que unos señores que eran colaboradores inmediatos del presidente Trump, presidente elegido democráticamente por el pueblo norteamericano, consideraron que lo que el presidente Trump estaba haciendo era contrario al interés nacional, que el presidente Trump no era inteligente, que no era dotado de capacidades para gobernar. ¿Y qué hicieron esos colaboradores inmediatos? Le quitaban los papeles del escritorio para que no los conociera ni los firmara, para evitar males para el pueblo norteamericano. ¿Es esa una forma de que una democracia funcione? Obama lo decía, esto no es la forma en que debe funcionar y no la es democracia eso, americana. y no es eso lo más sensible que está ocurriendo en nuestra realidad presidencial. Mire, en todas partes hay situaciones parecidas, en más o en menos, pero el problema es ese. Tenemos que volver a la afirmación de los valores esenciales de la vida civilizada. Y esos son tolerancia y respeto al otro. Con el momento en que usted considera que su pensamiento no es necesariamente el único verdadero, emerge de inmediato la noción de la tolerancia al pensamiento ajeno. Y con esa noción de relatividad surge el respeto a todos. Eso nos hace falta. Y luego una guía moral. El dinero no puede ser la guía moral. Se educa al niño para que sea exitoso en su vida. ¿Qué significa tener éxito en la vida? Disponer de dinero para comprarse el mejor carro, el mejor departamento, vestir de la mejor manera. Sin el menor esfuerzo. Y no hay que volver a la austeridad de los principios éticos. La austeridad en la forma de vivir. ¿La austeridad nos otorga valores éticos? Pero por supuesto, la austeridad es una de las probado manifestaciones, aquello. claro, Ajá. de la ética. Y cuando uno es austero, se da tiempo para pensar en cosas permanentes que sobrepasan la temporalidad de las conveniencias. Eso nos hace falta. Por eso es que le decimos al presidente Moreno, usted ha lanzado una voz que el pueblo apoya. Lucha abierta contra la corrupción. ¿Dónde está? Lo que nos hace falta es ver eso. Eso yo lo digo en mi artículo. Los resultados son muy tenues, casi insensibles. Por eso es que el dictamen pero de ahí una hay jueza... dos circunstancias por considerar. O nos está engañando Moreno, o simplemente no le dejan avanzar a ese plan. Otros intereses... creo yo que la más bien segunda se es la verdadera, ¿no? Que más bien se someten, ex canciller, a firmar un acuerdo de no agresión, ideado por la señora presidenta del Parlamento. Una barbaridad, eso no puede ser aceptable. La no agresión es absolutamente inaceptable. Hay que agredir a la corrupción. Ok. Es eso. La no agresión está bien entre países o personas civilizadas que buscan respetarse mutuamente en el bien, en el ámbito del bien y de la democracia. Pero cuando se trata de luchar contra la corrupción, la no agresión es capitulación, simplemente. Así es. En el estadio actual de antivalores mezclados con muy pocos líderes con valores exhibidos a lo largo de sus vidas, pero que no están en ejercicio de poder especialmente. El poder está en manos de los corruptos, juzgados por jueces corruptos, amparados por leyes corruptas.
se nos viene pues la idea, como siempre, históricamente ha tenido el republicanismo ecuatoriano y latinoamericano. La Asamblea Nacional Constituyente. Con esa engañó Correa. Con esa nos han engañado montones de gobiernos civiles y militares. Y la circunstancia nunca ha cambiado, porque hasta en el militarismo y en la diplomacia virtuosa del Ecuador hemos confiado, pero nos han salido traicionando a la final. ¿Es un problema de genes? ¿De sangre? ¿Es un problema de educación? ¿Es un problema de ausencia de los valores familiares? ¿Los padres ya no educan a sus hijos o no son escuchados por sus hijos, que malbaratan, digamos, su vida en otras actividades desconocidas por los jefes de familia? Es una situación trágica para la familia ecuatoriana, Lolo. Sin duda alguna, hay una degeneración de los valores, como ya se ha señalado, que afecta a todo y no puede dejar de afectar también a la política. Y todo lo que hay es una degeneración de la democracia que no permite que se pongan en ejercicio ciertos controles fundamentales, como por ejemplo la separación de poderes o el combate a la corrupción, los organismos de control. Estos son dos principios absolutamente fundamentales de una democracia, porque la democracia es la limitación del poder. El momento en que se extralimita esos límites que están establecidos en la Constitución generalmente, entonces se convierte rápidamente en una dictadura. Esto es lo que ha hecho que se degeneren también los partidos políticos. Los partidos políticos han devenido en grupos electorales y una vez que fallan los partidos políticos termina, por ejemplo, lo que tenemos ahorita en la Asamblea, que se puede calificar con una sola palabra: inutilidad. No sirve para nada, no hace nada. Se han autoeliminado porque la división entre ellos hace imposible que tomen decisiones sabias o decisiones lógicas, decisiones cuerdas, sino que simplemente se hace lo que permiten los votos o lo que permiten los acuerdos. No se puede hacer acuerdos cuando están de por medio valores fundamentales y valores morales. Si en el Ecuador los problemas más fundamentales son la economía y la corrupción, y no se resuelven esos dos problemas, entonces el país no tiene salida. Y ahorita estamos en esa condición, de que ni lo político ni lo moral tienen una salida clara. El presidente Moreno tiene que completar la tarea que empezó. Hizo una labor política muy buena de limpieza, pero eso hay que reconstruir. No es suficiente eliminar los poderes que estaban corruptos, sino que hay que reconstruir la institucionalidad. Y el combate a la corrupción, yo no sé, eso parece sin salida. La única solución, en mi opinión, era solicitar la ayuda de Naciones Unidas, que tiene expertos, que tiene las condiciones necesarias, incluyendo las condiciones financieras, para un combate a la corrupción. La corrupción es un enemigo demasiado poderoso para creer que se puede derrotar en medio de circunstancias tan contradictorias como las que vivimos. Y si no se solicita la ayuda de Naciones Unidas, es porque parte de la corrupción está metida en el poder, no solo en la justicia, sino también en la política. Por eso tiene que sacudirse de todo eso y tomar las decisiones, aun cuando sea en una suerte de autosacrificio, porque en el fondo eso es un gobierno de transición, el gobernante que se sacrifica para enrumbar el país y darle una dirección correcta. Creo que las malas amistades o los malos colaboradores de los mismos espacios al que pertenecía el presidente de la República
le están entrampando de tal manera que le llevan a un hábitat distinto al que perseguía el presidente Moreno con santa intención, a sabiendas de que él iba a protagonizar un gobierno de transición virtuoso. Eso es lo que apoyó el pueblo ecuatoriano. Pero ya no, ya las cosas ahora hay que ver con lupa. No por el presidente, o sí por el presidente, me dirán muchos de nuestros oyentes, porque él ha caído en la trampa. Ha caído en la trampa del poder que puede llevarnos a circunstancias bastante confusas, por no decir mañosas. De todo, perdón, de todo se ha adueñado el régimen, pero hoy está procediendo contrario a lo que habíamos aspirado. Y claro, los pecaminosos, en cambio, doctor Ayala, los pecaminosos han encontrado que es bueno cubrirse las espaldas entre todos, una tarea de solidaridad, ahí sí, de juego sucio, pero procurando no ser tocados. Es decir, si es que no viene un líder que someta a estos cuadros administrativos, legislativos, políticos y judiciales, fundamentalmente los últimos, el sistema judicial o el sistema de justicia de nuestro país no va a poder levantar un inventario distinto al que tenemos. Quizá va a ser mucho peor el que nos espere el próximo año a los ecuatorianos. Y allí ya no habrá remedio, porque todo el mundo se alzará en armas tramposas, por ponerlo en esos términos, doctor. Yo creo que la corrupción es tanta que me trae a la memoria esa frase bíblica: el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Como aquí, al menos los poderes públicos no parecen estar libres de culpa, tienen mucho cuidado en no lanzar la primera piedra. Hablan de luchar contra la corrupción, pero van hasta un cierto límite y ahí se quedan. Lo que necesitamos es realmente líderes puros, líderes honestos, que sean seres humanos sujetos a error, pero que sean seres éticos, que actúen en función de valores permanentes. Ellos podrán luchar con eficacia contra la corrupción y tendrán que hacerlo con prudencia, pero con el deseo de ir hasta las últimas consecuencias, como suele decirse en nuestro querido Ecuador. De esa manera se lucha contra la corrupción. Ahora, a mí me sorprende, Gonzalo, y se ha aludido aquí a este hecho, que en el Congreso o en la Asamblea se hable mucho de soberanía popular y de la dignidad que tienen los parlamentarios. Los parlamentarios han perdido la dignidad teórica que en efecto tienen. Hace rato. Por sus componendas, por sus incorrecciones, por su manera de mirar con indiferencia la realidad de fondo del país. Y ocurre que eso, para de alguna manera actuar en defensa de sus propias situaciones individuales, resuelven establecer como norma para juzgarle a un parlamentario una mayoría casi imposible de alcanzar. De esa manera quedan impunes. Y eso es una expresión justamente de la carencia de dignidad. Un parlamentario digno debería decir: si hay un parlamentario digno que cuestiona la actitud de otro, debería eso ser suficiente para una reflexión de fondo. Pero si hay 10, sería más allá de suficiente para que sea descalificado. No pretender una descalificación numéricamente imposible, peor en las actuales circunstancias. ¿Cómo no reflexionan sobre esto? ¿Cómo no ponen la auténtica dignidad de la República en la forma en que deben ponerla? Si alguien es cuestionado, que tenga la dignidad de tomar las medidas personales de decencia para defenderse, pero que lo haga no buscando un número de votos imposible de alcanzar para después declararse inocente, sino que procure un análisis a fondo
público y colectivo de su propia conducta para ver si emerge o no la inocencia. Lo que ocurre es, Gonzalo, creo yo, que cualquier club, se crea un club de deportistas, se financia con las cuotas de los miembros del club. Se crea un partido político y parece natural que ese partido político se financie con las cuotas de los adherentes al partido político. Pero ahí está ya el principio de la corrupción. Entonces, ¿qué hizo el Ecuador? Dijo, como por allí puede haber un principio de corrupción, démosle al partido político un financiamiento del Estado. ¿Podría esa ser la solución en un Estado democrático, en un Estado de derecho? Pero en nuestro Ecuador y en nuestro Ecuador de Alianza País, ¿qué significó eso? Que no solo que le cobran cuota al miembro del partido, sino que le cobran cuota obligatoria, y al cobrarle cuota obligatoria sin contabilidad y sin controles, resulta que quien cobra la cuota a veces paga con eso sus en buena compras esencia, de mercado. Así pensaron Osvaldo Hurtado y Jaime Roldós en su época de constituyentes, cuando Carlos Cueva Tamariz, padre de Juanito, era el presidente de Macro. Y yo me acuerdo que un doctor Arízaga, de esencia cuencana, que también brilló bien y brilló mal, pero que en paz descanse, él decía que, digamos, discutía estos avanzares de la nueva partidocracia, se podría decir. Es que decir partidocracia y es decir el mal, ¿no? El prototipo de partidos políticos que querían fundar estos dos intelectuales, me parece, integrantes de la tercera sala, Hurtado y Roldós, que luego construyeron un binomio exitoso con el que se dio un empuje a los valores éticos, a los nuevos partidos políticos, a la nueva forma de hacer política, en suma, a los valores de la política ecuatoriana, que se honró en esos años de tener hijos no tan bastardos como ahora. Alimentaron la esperanza de las colectividades, pero esas colectividades ahora han pasado a ser, y esos viejos políticos han pasado a ser la expresión más terrible de lo que podía haber acontecido en el escenario de nuestra generación de dirigentes. Duele en el alma lo que este momento el señor presidente Moreno, por ejemplo, ha contratado a gente con carácter para que le den manejando, según una queja de Diego Ordóñez. Y entonces dice, cueste lo que cuesta, pero así lo voy a titular a este artículo, que vale la pena que ustedes lo revisen en la plataforma de Cuatro Pelagatos. Señoras y señores, con últimos comentarios de mis invitados en el estudio, terminamos este primer programa encuesta y entrevista. Voy con Lolo Echeverría. ¿Qué habría que agregar o dejar categóricamente establecido como preocupación de ustedes? Creo yo que hay que hacerse cargo de la circunstancia. O regeneramos la política y involucramos los valores morales en el ejercicio de la política, o el país no tiene salida. No podemos quedarnos a medias. Doctora Ayala. Yo suscribo 100% lo que acaba de decir Lolo Echeverría. Yo diría simplemente el presidente Moreno, como una sugerencia patriótica, podría decírsele, sea claro. ¿Adoptó usted la posición de lucha contra la corrupción? ¿Denunció los errores, equivocaciones e incorrecciones del régimen pasado? Castíguelos. Sea claro. Esto es lo que más le pedimos todos los ecuatorianos, señor presidente. Ya volvemos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable.